¿Qué es la ortografía? Pues bien, si nos remontamos a su origen etimológico, este término proviene del griego, de las palabras orto, que significa recto, y grafía, que significa escribir. Por tanto, podemos definir ortografía, como hace la Real Academia, como el conjunto de normas que regula la correcta escritura de la lengua. Como conjunto de normas, es de carácter convencional. No podía ser de otra forma, porque de lo contrario, todas las lenguas que tuvieran los mismos sonidos los representarían con las mismas grafías, cosa que no ocurre. Así, por ejemplo, la tan española letra ñ existiría en todos los idiomas en los que existiera el fonema palatal nasal sonoro, y no ocurre ni en el catalán ni en el francés, por ejemplo, que también disponen de este fonema. Asimismo, como conjunto de normas, la ortografía no es una amalgama inconexa, sino que es un sistema bien estructurado, que se compone a su vez de otros subsistemas, como por ejemplo el subsistema de la acentuación, el subsistema de las letras, el subsistema de uso de la mayúscula, la minúscula, etc. Como conjunto de normas para el buen escribir, la ortografía está muy vinculada con otra disciplina como es la ortotipografía. Esta se encarga de la correcta edición de los textos, y para distinguir entre ortografía y ortotipografía, Martínez de Sousa nos recuerda que la primera también se denomina ortografía usual. Pero la ortografía no podemos entenderla solo como un conjunto de normas, sino que también conviene que adoptemos una perspectiva más amplia, ya que la ortografía, aparte de ese conjunto de normas, es una disciplina lingüística aplicada cuya finalidad es explicar las normas de correcta escritura, con lo cual facilita la labor de las personas que están aprendiendo a escribir. Así que ortografía como un conjunto de normas y ortografía como una disciplina que se encarga de enseñar y de explicar y de desenmascarar los entresijos de ese conjunto de normas. Aquí vamos a presentar las propuestas que nos hacen, por un lado, la Real Academia Española y por otro, José Martínez de Sousa. En primer lugar, la Real Academia nos habla de 7 partes de la ortografía. En primer lugar, el abecedario, formado por 27 grafemas distintos, de los que excluiríamos los dígrafos ch, ell y r. En segundo lugar, la mayúscula y la minúscula, y los distintos usos que tiene. En tercer lugar, 2 signos diacríticos supraescritos, es decir, que nos sirven para distinguir, por ejemplo, la pronunciación de las palabras o la pronunciación de determinadas vocales, y son el acento, la tilde, mejor dicho, y la diéresis. En cuarto lugar, los signos de puntuación, el punto, la coma, el punto y coma que existe, es decir, que podemos utilizar el punto y coma, es recomendable utilizarlo para que no se extinga. En cuarto lugar, otros signos auxiliares como son el paréntesis, el guión, el asterisco, etc. En quinto lugar, el espacio en blanco, porque sería incorrecto dejar espacio entre determinados signos y caracteres, o no dejarlo, cuando en realidad sí hay que dejarlo. Y por último, las abreviaciones. Es decir, la manera de acortar las expresiones o las palabras. Y aquí se incluirían las cifras y expresiones numéricas y símbolos. Por otro lado, Martínez de Sousa nos propone 5 partes de la ortografía y que él organiza desde la unidad más pequeña de la escritura hasta la unidad mayor. Así, la primera parte sería la ortografía de la letra u ortografía literal, y de la que formarían parte los grafemas del abecedario. La segunda parte sería la ortografía de la sílaba, y a ella corresponderían el diptongo, el triptongo y el hiato. La tercera parte sería la ortografía de la palabra, u ortografía lexicológica, y en ella se abordarían estas cuestiones: la abreviación, la acentuación, el uso de la mayúscula y la minúscula, la unión y separación de palabras, y también la escritura de cifras. La cuarta parte sería la ortografía de la frase,
u ortografía sintagmática, y a ella corresponderían los signos de puntuación y los signos auxiliares. Y por último, en la ortografía del texto u ortografía temática se tratarían cuestiones como la organización de los distintos apartados del texto, como pueden ser los capítulos, las secciones, los párrafos, el uso de distintos tipos de letra, la letra cursiva, la letra redonda, la letra versalita, o distintas partes del texto, como puedan ser las notas a pie de página. En definitiva, esta última ortografía se correspondería con la ortotipografía. Y por último, vamos a presentar una tabla en la que hemos querido sintetizar tanto la propuesta de la Real Academia como la de Martínez de Sousa. En esta sección vamos a tratar los distintos tipos de reglas ortográficas y sus fundamentos. Antes de nada conviene que definamos el concepto de regla ortográfica. Y en este sentido Martínez de Sousa nos propone que una regla ortográfica es la formulación de un procedimiento que representa la escritura correcta de la lengua y del que se excluyen las excepciones. Existen dos tipos de reglas ortográficas, las reglas generales y las reglas particulares. Las reglas generales son las que se refieren a un ámbito general de la escritura, mientras que las reglas particulares afectan a la escritura correcta de palabras concretas. Por poner un ejemplo de cada una de ellas, podemos decir que una regla general sería afirmar que el fonema bilabial oclusivo sonoro oral se representa en nuestra lengua con las letras B, V o W, mientras que una regla particular sería la que afirma que barro se escribe con B, vaso se escribe con V y wagneriano se escribe con W. Las reglas particulares pueden plantear dificultades para los hablantes, sobre todo cuando existen diferentes alternativas ortográficas para representar un mismo fonema. Para evitar estas dudas surgen lo que se denominan pautas didácticas, como la que nos dice que los verbos terminados en vir se escriben con B, excepto hervir, servir y vivir, así como sus compuestos y derivados. Pero esto no sería ni una regla general, ni tampoco una regla particular, sino una inferencia inductiva con fines didácticos. Si hacemos un poco de historia, podemos decir que las reglas ortográficas existen desde la fundación de la Real Academia, en el año 1713, pero al principio solo tenían un carácter orientativo y fueron muy discutidas e incluso no fueron seguidas por muchos hablantes. Sin embargo, a partir del año 1844, con la aprobación por parte de la reina Isabel II del Prontuario de Ortografía de la Lengua Castellana, ya adoptan un carácter de obligatoriedad. La finalidad de este prontuario era que se enseñara la misma ortografía en todos los centros escolares. También es muy importante la ortografía para preservar la unidad de nuestro idioma, hablado por cerca de 500 millones de personas. De lo contrario, sería prácticamente imposible la comunicación entre personas con diversas pronunciaciones en función del lugar en el que viven. No podemos olvidarnos la gran extensión de nuestro idioma en diversos países en todo el mundo. Esto no significa, sin embargo, que los hablantes no podamos discrepar de aquellas normas que resulten ambiguas o erróneas, de manera que desobedecer a las normas ambiguas o incorrectas no supone un desvío de la ortografía, sino más bien un estímulo para su mejora. La fijación de las reglas ortográficas ha venido determinada por tres principios o criterios, que son la pronunciación, la etimología y el uso, y al que habría que añadir un cuarto criterio que sería el más importante de todos, y en este caso sería el de la unidad. Y vamos a ver a continuación en qué consiste cada uno de ellos, teniendo en cuenta su evolución a lo largo de la historia. El criterio de la pronunciación, o también llamado criterio fonetista, es el que surge en los inicios de la lengua española. Y esto es muy comprensible si tenemos en cuenta que el español pretendía diferenciarse de su lengua matriz, el latín. Y para ello, la forma correcta de escribir las palabras vendrá determinada por la manera en la que se pronunciaban.
como podemos observar en las aportaciones de Alfonso X el Sabio. Sin embargo, con el tiempo este criterio no será válido, sobre todo cuando el español se extiende por América, porque allí existirán diversas pronunciaciones y respetar el criterio fonetista implicaría aumentar el número de grafías para respetar las distintas pronunciaciones. Y este hecho ha propiciado uno de los principales problemas de nuestra ortografía, que es el de la falta de correspondencia entre lo que decimos y lo que escribimos. Aún así, no conviene olvidar que el español es una de las lenguas más fieles entre lo que se dice y lo que se escribe. El criterio etimologista consiste en respetar la escritura de las palabras como era en su lengua origen, aunque actualmente no se pronuncie así, como podemos observar en algunos grupos consonánticos, como por ejemplo en el grupo PS, en palabras como psicología, que se puede escribir con P inicial, aunque no pronunciamos psicología. Asimismo, también lo observamos en la letra H, en palabras como harina, porque en su lengua materna, en su lengua original, como es el latín, se escribía con F inicial, farina. Sin embargo, hay casos de la H en los que se producen contradicciones, ya que se ha introducido una H, aunque en su lengua originaria no existiera, como ocurre, por ejemplo, en sabiondo o en el adverbio ahora. O al contrario, se ha quitado la H, aunque en su lengua matriz sí la tuviera, como ocurre con el mástil de las banderas, la palabra asta. Por encima de los criterios anteriores, y al que deben supeditarse todos ellos, estaría el criterio de unidad, cuya finalidad no es otra que la de preservar la unidad del idioma, y que entra en muchas ocasiones en colisión con el criterio del uso, que como hemos dicho antes, pretende ser la tendencia actual. Pongamos un ejemplo de ello. Aunque la mayoría de los hispanohablantes son seseantes, nadie escribe cine con S, ni zapato con S, y caballo lo escribimos con elle, aunque casi nadie pronuncie caballo. ¿Por qué hacemos esto? Pues por el principio de unidad, y no por el principio del uso. De manera que si escribiéramos como hablamos, habría diferentes maneras de escribir una misma palabra, con lo cual la comunicación escrita se dificultaría. Por lo tanto, es conveniente preservar las reglas que hasta ahora nos han permitido comunicarnos por escrito y no nos ha ido del todo mal. Por lo tanto, el criterio de la unidad lo que pretende es dejar como está lo que hasta ahora nos ha ido bien.